Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, doctora. Sí, lo escuchamos. Ah, ya, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ese es el primer curso. Me presento. Mi nombre es la doctora Sarnaqué. Voy a ser su docente durante estas 2 semanas, que son intensas y que además necesitamos estar atentos, sobre todo porque esta va a ser la primera pauta que ustedes van a tener en el tema de investigación. El producto de esta parte de investigación es que tengan con claridad el tema que quieren investigar. Y 2, manejen algunos recursos para la investigación. Van a producir un documento, básicamente, que tienen la siguiente estructura. 1, el tema de investigación, que está alineado a las líneas de investigación de la universidad. 2, desarrollen su problemática. 3, un esquema breve del marco teórico, ¿no? Y el manejo sobre todo de la parte de los objetivos que están vinculados a su investigación. Entonces, ese producto en 2 semanas tiene que tener esas características, para lo cual en la primera barrera es saber qué quiero investigar. Entonces, en el universo de mis actividades tengo que buscarlos, ¿no? O sea, ¿existe algún problema? Por ahí parte de una investigación. Y segundo, o también puedo hacer alguna modificación, cambio, alguna innovación, que no necesariamente, digamos, es un problema que quiero resolver, sino que probablemente me estoy anticipando al futuro que se acerca. Por ejemplo, quiero diseñar grifos, grifos más con tecnología 3D para los carros eléctricos que están ya arribando al Perú, por ejemplo. El próximo año empiezan a vender carros eléctricos. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿eso es un problema? No es un problema, es una oportunidad, porque viene, porque ya vienen los carros eléctricos y lo que yo estoy diciendo es, me estoy anticipando a esa realidad. Entonces, esa realidad que ya se está haciendo, ya se está haciendo claro o clara en mi espacio, entonces dentro de, qué sé yo, pues el próximo año empezarán a vender autos eléctricos y nosotros no va a haber una oferta laboral, de repente creo un nicho de trabajo, entonces eso es otra investigación que también puede ser parte de los estudios. Entonces, hay oportunidades en las que yo estoy viendo y hay problemas que yo quiero resolver. Entonces, usted identificará. Pero antes de eso, vamos a hacer una presentación del curso, pero sobre todo la inducción. ¿Esto es por qué? Porque no quiero que después estén usando comunicaciones informales, como llamarme por teléfono, usar mi WhatsApp, o sea, ustedes tienen que usar la comunicación informal. Entonces, eso es lo que yo apunto aquí. Si usted se perdió su tarea, eso ya no es mi tema. Entonces usted jalará el curso y volverá a llevarlo cuantas veces sea necesario. Entonces aquí, por eso les hago el proceso de inducción, para que sepan, ¿no? Y ahí empezamos esta clase para que sea un poco más dinámica de parte de ustedes. Miren, nos vamos a comer las 2 horas, la hora y media presentándonos. No va a haber presentación. Así que simplemente, alguno por ahí que aproveche, me dirá, doctora, conmigo, yo quiero hacer mi ejemplo. Ya, hagamos con su ejemplo. ¿Ya? Y ya esa persona habrá ganado su tema de investigación, ya podrá ir avanzando de manera individual, sobre. Entonces no necesita probablemente ya más de mi asesoría porque ya la tuvo dentro de la clase. Entonces usted tiene que aprovechar. No, yo quiero poner mi ejemplo, ya, póngase, y ponemos, ¿no? Entonces, primero vamos a la inducción. ¿Ah? Ojo que yo no, a menos que usted esté delicado de salud, que a todos nos puede pasar, o un familiar cercano que viva en su casa. Salvo eso, se hace una consideración. Pero si eso no ocurre en su caso, no hay consideración. Usted ya perdió su nota y por lo tanto probablemente pierda el curso. Entonces, desde ahora,
todo claro. Entonces, la claridad conserva a los amigos, y en este caso aprende uno mucho. Siguiente, ¿cuánto dura? Dura 2 semanas. Usted tiene 2 semanas de trabajo intenso, entonces usted sabe que va a obtener el grado de magíster, entonces tiene que tener todo el empeño de poder hacer la actividad. Cualquier pregunta, ya sabe que tiene que ser clementina. El curso se llama Metodología 1, hay Metodología 2, donde usted tiene que tener la idea porque se hacen las matrices. Entonces, si yo no tengo mi idea, ¿cómo voy a hacer mi matriz? Pierdo el tiempo, pierdo el curso. ¿Cuándo inicia la experiencia? Lunes. Por eso he puesto la clase lunes, para que tengan martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para que puedan hacer su actividad hasta las 11:59 de la noche que usted carga su tema de investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que usted tiene días, usted ya tuvo la retroalimentación. Hay muchos estudiantes que mi clase me toca viernes, mi clase me toca jueves, miércoles. Entonces, cuando más lejano está, todos los días. ¿Por qué? Porque toda esa semana usted ha estado navegando, viendo sin un tutor. En cambio, ahora usted ya sabe lo que va a hacer. Y le voy a enseñar las cosas prácticas. Empieza el lunes y termina el domingo. ¿Correcto? Todo eso está en su silla. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, usted tiene que tener en cuenta que tenemos líneas de investigación en la Universidad de Salvador. Usted tiene que coger esas líneas. Como usted está en la administración pública, usted tiene que orientarse en estas 3 áreas. 1, la reforma y modernización del Estado. Usted tiene que saber aquí la reforma y modernización del Estado. ¿Por qué? Porque ahí básicamente hay mucho que explorar. 1, si se está cumpliendo, por ejemplo, en los 3 ejes de la ley de modernización, el eje, por ejemplo, del gobierno digital, del gobierno electrónico, el eje de la articulación, ¿se está cumpliendo? Pues una tesis, eso sí, porque no se cumple ninguno de los 3. Uno por falta de cobertura, otro porque no tenemos sistemas en los que verdaderamente se visualice, se transparente todo lo que se hace en la administración pública. Eso es gobierno abierto. Por ejemplo, en la que yo pueda tener datos de quién es usted, dónde está trabajando, quiero ver su CV, cómo lo contrataron, quiero ver cuál es el perfil de profesionales que trabajan en una alcaldía. Entonces, ese gobierno abierto, por la pandemia, estamos dando, buenas noches, Rodolfo, pero debería ser en todos los gobiernos, debería existir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y nadie está trabajando en gobierno abierto, menos tenemos gobierno electrónico, ¿correcto? Pueden ser investigaciones, sí, pero también pueden ser investigaciones los pilares, ¿no? 5 pilares, por ejemplo, que tanto hablamos de gestión, en vez de hablar de gestión por procesos, hablamos de resultados. Entonces, vamos viendo 50.000 cosas que ocurren a nivel de la administración pública, a nivel de los servidores públicos, a la ley servir, cómo se están gestionando, hay articulación o no hay articulación, la articulación es deficiente, ¿a qué le llamamos articulación? Hay articulación horizontal, digamos, articulación oriental, coordinación, cooperación. Entonces, ¿qué pasa con los programas sociales? ¿Están funcionando? Entonces, las políticas se cumplen, ¿qué pasa con el plan? O sea, todo reforma de modernización del Estado. ¿Requerimos una reforma? Sí. Nuestro país es 69% rural y 31% urbano. Sin embargo, todo está concentrado en la parte urbana. Entonces, por eso vemos problemas en la descentralización. ¿De qué tipo? ¿Puedo hacer una investigación? Claro, pues, pero tiene que ser una investigación completa. Y vamos a ver por qué, porque usted tiene este curso, ya saben, a partir de la SUNED, generalmente las maestrías, bueno, yo provengo de la Universidad Cayetano Heredia, he trabajado 16 años en la Cayetano Heredia, y así desde el 2016 renuncié y trabajo en el Estado, en un ministerio, y en ese ministerio donde he cambiado mi vida, porque ya cambié de línea de investigación, ahora trabajo en líneas de desarrollo territorial, gobernanza territorial, gestión territorial, entonces son temas más rurales, ¿no? Y mi línea ahora es otra, ¿no? Entonces ya no es el tema de salud, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, este tema del ministerio me ha permitido ver el tema justamente de la gestión de las políticas públicas, ¿no? Entonces, en la universidad tenemos investigación dura, ¿no? La investigación que resuelve problemas en el tema de salud durante todos los años, desde el año 50 que se creó la universidad. Entonces,
¿Por qué es importante? Porque aquí también vemos todo el marco de la gestión de las políticas públicas, empezando con los diseñadores de las políticas públicas, por ejemplo, el tema de la participación ciudadana, el tema de la descentralización, o sea, N temas que vamos a ver. Y en la otra línea es la gestión ambiental y del territorio, ¿no? Cuando usted ve, es una línea de gestión ambiental que está pasando actualmente con el tema de los cambios climáticos, con el tema justamente, ¿no? Cómo está afectando, cómo ha afectado, cómo va a afectar con los residuos sólidos, a dónde se están llevando, a qué botar, N cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el ambiente? En el ambiente se traslada no solamente el virus, sino también todos los metales pesados, los niños que están mencionados tienen anemia, tienen desnutrición, vamos a poder vencer esa desnutrición que hace falta. ¿Quién tiene la responsabilidad? La madre, el padre, lo tiene el alcalde, lo tiene el gobernador, ¿quién tiene la culpa? ¿No? Entonces, ¿quién alimenta a los hijos? Pero ¿por qué la madre no lo alimenta bien? Entonces vamos a buscar ese patrón de causa inicial. Entonces usamos marcos lógicos, Ishikawa y N herramientas. Entonces usted puede ver la ampliación. En el caso del territorio, lo que está pasando con ese espacio, ¿no? Que no está siendo aprovechado, que no estamos viendo que en el espacio recursos humanos, recursos ambientales y recursos naturales, ¿no? Entonces, las líneas son importantes. Metodología 1, las tareas que usted no va a tener que entregar al término de este curso. Las dos primeras corresponden a esta semana y las dos a las dos últimas. Metodología 2, lo que hace es formular ya el problema, ¿no? Que es la pregunta de investigación, que daba su título, el objetivo, la hipótesis y las matrices, ¿no? Y eso es importante porque acá el producto son dos matrices, la de operacionalización y la matriz de consistencia. Pero aquí, obviamente, está la parte medular, ¿qué quiere investigar? Y de ahí recién se va a su curso para terminar su tarea pendiente. Sobre los productos de investigación. En los productos de investigación, acuérdense, hay algunas características sobre el título, ¿no? Que ya lo vamos a ver, que no tiene que tener el máximo. Esto es como una pequeña guía, ¿no? No tiene que pasarse, no es una descripción, un párrafo, título de tesis, ¿no? Y hay algunas que sirven para tener como una especie de patrón que me diga, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que debo de tener? ¿Cuántos años debo revisar literatura? ¿No? Todo esto que está aquí. Antecedentes, o sea, por cada uno de los entregados, ¿no? Desde el título que tienen, los antecedentes, por qué son importantes, cuál es su metodología, y sobre el marco teórico, qué es lo que se va a colocar, ¿no? Cuál es el enfoque, las dimensiones, un montón, ¿para qué? Para 2 semanas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuáles son las citas que se están usando, en el caso de la universidad, hay una cita de APA 7, que ahora ha cambiado, citas directas, citas indirectas, ha modificado el número de autores a diferencia de la APA 6, en que aparecían todos los autores, ahora realmente basta con que aparezca uno y el resto es al, o sea, hay algunos cambios significativos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí te dan algunas líneas sobre la normativa APA que tienes que ver, el 70% de referencias desde los últimos 7 años, la revisión actual, y el 30% pueden también ser otro tipo de literatura como informes que producimos nosotros en el Estado, como guías, planes, blogs, Wikipedia, si quieren ver si el tema es importante, si tienen una fuente interesante. ¿Cuáles son las actividades mínimas programadas? Uno, ustedes tienen el producto integrador de la experiencia curricular de metodología, que consiste en la presentación y sustentación de la formulación del problema, objetivos, hipótesis, a través de la matriz de consistencia y la operación de variables, que se va en el objetivo, cuando ya veamos objetivo 2. Por eso acá solamente ustedes van a ver, uno, el primer avance del producto integrador, y la semana 2 tienen una evaluación, que es básicamente la sustentación final más su producto 2, ¿no? Siguiente, el turno. Todas las actividades de investigación, de ahora hasta que terminen su tesis, pasan por turno. Ustedes van a ver en su curso un turnitin de prueba, ustedes van a tener 3 pruebas para, ¿no? 3 alternativas. ¿Qué quiere decir? Yo construyo mi trabajo de investigación y lo cargo al turnitin. Si pasa más del 25%, usted ya tiene 0, pues, ¿no? Porque ya se supone que está plagiado. A esto que se le quita, se le va a quitar la carátula
y se le va a quitar la referencia final, ¿no? La referencia. Solamente el contenido se va a evaluar. Por lo tanto, usted tiene 3 veces para pasar su documento. Por eso es importante tener en cuenta el tiempo. Si usted hace el último domingo su tarea y lo carga, a lo mejor está saturado porque así como usted, los últimos que piensan en la tarea van a entregar. Y cuando ya usted no puede entregar, ya entregó la tarea y sale el 70% de plazo y ya tiene 0%. Entonces usted tiene que hacer por tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema, así como usted piensa, lo voy a hacer, uy, falta todavía, uy, hasta el domingo, más falta una semana. ¿No? Lo deja para el último y todo el mundo piensa igual que usted. Al final la red se satura y es más, cuando carga su documento se mueve, se mueve, se mueve y ya no va a poder porque ya le toca entregar dentro de una hora, lamentablemente va a tener que entregar y cuando usted vea que entregó, ahí le aparece. Su trabajo tiene un 89% de plagio. Entonces ya sabe que usted está jalado porque no voy a revisar más del 25%. Y acá están justamente el tema de los productos que están evaluados con sus pesos correspondientes, ¿no? Supongamos, usted se olvidó del foro, usted ya perdió el 10% de la nota, ¿no? Sí, alguien levantó la mano, Alejandra. Sí, dime. Alejandra, Doctora, buenas noches, ¿me escucha? hola, sí. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Quería hacerle una consulta respecto al tema del Turnitin, porque en un trabajo en mi primer curso tuve un 47% de Turnitin, pero no era por un tema de plagio, sino que estaba evaluando una norma. Y en la norma pues tenía que repetir con todos los datos de la propia ley si era aplicable o no a cierta zona. Entonces, no sé si eso también se va a evaluar, el tipo de tema que vamos a elegir para hacer nuestra metodología de investigación, o si es de plano de que paso el 25% y ya fui. A ver si te entendí, Alejandra. Una cosa es el tema del turnitin. Y el tema del turnitin está en función a esta actividad que está acá, ¿no? A tus entregables, básicamente, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, cuando yo presento un escrito así como el que está acá, aquí, esto se pasa por turno. Y los estudiantes, cuando escriben, eso es cuando tú escribes. Por ejemplo, cuando planteas tu problema. Y el problema se plantea en función a datos, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación sobre corrupción, ¿correcto? Entonces, mi problema va a ser la corrupción. Y yo quiero plantear algún tipo de investigación en la corrupción. Entonces yo digo, bueno, cuál es el, digamos, espera un momentito que Magíster, perdóneme, su micro está apagado. Doctora, buenas noches. Disculpe, no se le escucha.
Ya, disculpen, lo que pasa es que me entró una llamada de mi jefa, ya saben que este trabajo remoto es nos tiene un poco esclavos. Bueno, como para responder a su compañera Alejandra, cuando ustedes suben un trabajo escrito, siempre hay que citar. ¿Por qué? Cuando ustedes hacen este trabajo, y por eso le presenté, ¿ya? Cuando ustedes hacen este tipo de escritos que están acá, por ejemplo, y yo no veo acá ninguna referencia, quiere decir que todo a usted le pertenece en autoría intelectual. ¿Qué significa? Que eso es mi idea. Todo lo que está ahí, yo lo he construido. Pero ¿qué pasa cuando sube a un sistema como el Turnitin? El Turnitin identifica que este párrafo no es de usted, porque este párrafo lo escribió, qué sé yo, pues, Méndez. Este párrafo lo escribió González. El otro párrafo lo escribió Martínez, pero usted entregó así su trabajo como si fuera de su autoría. Entonces, a la hora que se identifica el Turnitin, te dice a quién le pertenece cada frase que tú colocas. Si no citas, y aquí vienen las citas directas, las citas indirectas, entonces significa que se llama plagio, ¿correcto? Cuando uno no cita ni referencia al autor. Entonces, por eso es que aparece esto. ¿Para qué se les da el Turnitin de prueba? Para que justamente ustedes hagan de su documento, pues, ¿no? Ustedes hagan las pruebas. Si la universidad, como otras universidades, ¿no? Te dijeran a ti, entrégame tu trabajo y cárgalo, y tú lo cargas sin tener un Turnitin de prueba, como yo, por ejemplo, que estudio Derecho en la Continental, y ningún profesor me ha puesto un Turnitin de prueba, ninguno. Todos los docentes te dicen, ahí te ponen el Turnitin, ¿no? Para que tú cargues tu documento. Como yo ya sé que si yo plagio mi documento, el Turnitin me va a identificar y el profesor me va a desaprobar, entonces yo tengo que tener más cuidado, yo, porque yo sé que identifica el Turnitin. Entonces, yo no tengo, ni siquiera esto nos ponen en la universidad. Entonces nosotros vamos de frente y el profesor se jala a casa de todo el salón, porque como todo el mundo copia y pega, entonces ni referencias, ni utiliza citas, entonces a la hora que suben el trabajo sale todo plagiado, ¿no? Entonces en mi caso, digamos, tengo la ventaja de ser profesora y manejo el sistema Turnitin, entonces obviamente todo lo que escribo en derecho de análisis tiene que ser mío, mi propiedad intelectual, mi análisis, lo que yo pienso. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en su trabajo. Lo que ustedes crean, leen un artículo, les parece que es interesante, lo comentan, lo parafrasean, le dan el valor agregado de ustedes y eso no es plagio, no le va a identificar. ¿Por qué? Porque ustedes, por ejemplo, a ver, yo escribo, ¿no? Y en las cosas que escribo, yo, por ejemplo, coloco que el diseño de las políticas públicas están inadecuados. Eso lo tengo que demostrar. ¿Y cómo lo demuestro? Porque yo cito, por ejemplo, la política pública para las prestaciones sociales están mal diseñadas porque no se ajusta a la realidad rural, por ejemplo. En las zonas rurales encontramos lecturas, descripciones, como por ejemplo dispersión. No es como en Lima, que tú vives acá al costado del vecino. Si tú chancas, el vecino va y te va a denunciar con la policía porque la chancada le cuesta a la señora el sueño y te denuncia. Imagínense, ¿no? En las zonas rurales, usted chanca, trae un tractor y no importa porque el otro vecino vive al siguiente kilómetro. Entonces, la dispersión es una característica. Segundo, el nivel del mar. O sea, no vivimos, todos acá vivimos al nivel del mar, o sea, pero cuando yo voy en las zonas rurales, a Angoya, Purímac, Abancaya, Cusco, todos estaban por encima de los 5.000, 4.000, 3.000, cuando voy a Puno llegué a 5.600, ¿no? Porque hay un centro ahí experimental. Entonces, no es lo mismo, pues entonces no puedo poner internet, el Estado no pone internet porque tiene que poner internet satelital, banda K, banda Q y todos los sistemas se caen porque llueve constantemente. Entonces son zonas que tienen llovizna, graniza, trueno, no es igual que acá. Acá el frío inmenso con el que usted me ve acá abrigada, 12 grados, 16 grados ahorita estamos, 17, dice mi computadora, 17, pero todos estamos con frío, imagínense. Cuando tú vas a las zonas de la sierra, yo he estado viviendo ahí, menos 3 grados, menos 5 grados, ¿se dan cuenta? Entonces, el que diseña las políticas, entonces yo escribo, entonces
aquí no hay, por ejemplo, en el diseño de las políticas, no existe. Todos los terrenos son iguales. No, falso, pues. Cusco no es igual que Puno, pues ni Puno es igual que Apurímac, Apurímac igual que Ayacucho. Entonces, aquí hay un problema de cómo ves ese diseño de la política. No están ajustadas a la realidad, al contexto, y además existen tipos de ruralidad, que tampoco lo hemos puesto en el diseño político. ¿Dónde sé que existen tipos de ruralidad? Hay un documento, hay un paper, que habla acerca de los tipos rurales de los años 90, en la que España, para poder desarrollarse, aplicó los tipos de ruralidad. ¿Dónde está escrito eso? En el Perú no hay. Entonces yo cuando escribo es de mi creación, de lo que leo, de lo que yo veo en mi espacio territorial y digo, no, así no es. Entonces está mal este diseño. Entonces usted tiene que mirar eso que nadie sabe, solamente usted sabe. Entonces aquí es un espacio para que usted escriba, no importa que se equivoque, porque después hay un corrector, usted le manda a un amigo y lee, te va a decir, no, acá hay que corregir, usted corrige. Pero usted escriba, ponga su experiencia. Cuando usted copia otra experiencia, entonces el sistema lo identifica, ¿no? Entonces ahí pierde usted, ¿no? Y entonces la respuesta es, escriba, y si quiere referenciar a algún autor, escriba el nombre del artículo que usted sacó, del libro, ¿no? Coloque el nombre. Si es una cita directa, copia el textual, y si es una cita indirecta, es lo que usted ha entendido y lo escribe. Pero cítelo, porque si no, usted se apropia de un derecho de autor que le corresponde a esa persona. Entonces, dicho esto, ya está pregada tu pregunta. ¿Qué pasa si usted ha pasado las 3 pruebas? Usted la primera prueba entró, le salió 80, la segunda prueba trató de mejorar, porque aquí te dan el informe en todo, que te dice dónde está plagiado. Entonces usted revisa y dice, bueno, este párrafo lo voy a cambiar o lo voy a poner las comillas para que es una cita directa, ¿no? Entonces, usted tiene oportunidad de levantar esas observaciones. Entonces las levanta y lo vuelve a presentar. Cuando lo vuelve a cargar, ya no sale 90, ya sale 40, pero eso no cumple este requisito del 25%. Vuelve a mirar su documento, ¿dónde está? Entonces vuelvo a pensar, a decir cómo lo voy a escribir, con qué palabras, y vuelvo a repensar. Hasta que cuando lo vuelvo a cargar, segunda oportunidad, ya me carga 30, ya estoy, me falta 50. Y ya en la tercera oportunidad ya salí 20, entonces ahí recién lo cargo a mi profesora para que cumpla el requisito, ¿ok? Porque si yo estoy esperando, ahí les vuelvo a decir, a la última hora, entonces lo más probable es que usted salga por encima de los 50, por encima de los 50. Entonces, tengo que tener cuidado, ¿ya? Siguiente. Bueno, eso ya les expliqué, cada uno tiene un peso, si usted pierde el foro, 10% de su peso, ¿ah? No es recuperable, yo no le voy a abrir el foro porque usted me diga, ¡ay, me olvidé! Bueno, aquí no hay que te olvidarse. Usted quiere que le abra el foro, usted me presenta su documento que tuvo COVID o su esposa, o usted tuvo que llevar al hospital, y ahí usted tiene la muestra de qué sé yo, ¿no? Salvo esos casos, se le puede abrir. En otros casos, no. ¿Correcto? Así que, por favor, atento, ponga así como acá, yo pongo acá mis papelitos, tengo que entregar esto, 50.000 cosas, ¿no? Y después ya lo voy sacando y ya cuando hago mis tareas. Porque si no, no tenemos pendiente. Segundo, el trabajo individual, que es su trabajo de IPI, que vale 20%. Sobre todo los últimos son los que valen más, así que tiene que estar atento, ¿no? Y, por ejemplo, acá, ¿cuáles son las indicaciones para entregar los productos? Revisen los materiales de Clementina, lea la hoja de indicaciones, ahí están los criterios. Si yo le pido 5 hojas y usted me presenta una, ese no es el criterio. Yo le estoy pidiendo que me dé 5 panes y usted me da una. A ver, ¿cómo puedo entender eso? Entonces, ahí le dice, tamaño de letra, 12. Tipo de letra, Arial. Espacio del trabajo, espacio y medio. Pero usted entrega 2 espacios. No, a mí me gusta la letra. No, no es como a usted le gusta. Es como me están pidiendo. ¿Por qué? Porque esto es una regulación de una norma de redacción. No porque tampoco nos guste a nosotros, ¿no? A mí me gusta la letra Arial. Me gusta la letra Tiny Roman, pero acá te piden Arial. Bueno, me tengo que someter a la letra. Entonces, hoja de indicaciones. Participar en las videoconferencias. ¿Por qué participar? Porque usted, así como Alejandra, me puede preguntar. Pero cuando no participa, usted va a ver mi grabación, va a ver la clase, pero no va a poder ver probablemente por qué no le hice esa pregunta, o por qué mis compañeros no le hicieron esa pregunta. Bueno, ya no está la profesora. Pero lo pueden hacer por Clementina.
y entregar los productos académicos. Ruta de aprendizaje, ya saben, tenemos el Flipper Classroom. O sea, acá no hay que yo te doy la clase, no. Acá hay preguntas. Profesora, he leído el PPT y, por ejemplo, en la lámina 7 usted nos habla, por ejemplo, de las condiciones que debe tener un título. Pero, por ejemplo, yo no entiendo. Mi título es este y tiene solamente 3 condiciones de las 5. ¿Es posible? Bueno, ahí yo te explico, ¿no? Entonces, es como una especie de discusión, ¿no? De discusión sobre una temática que tú has leído, que tú conoces. Entonces, eso significa que tenemos que leer lo que está en el documento, ¿ya? Se cuelgan todos los lunes, así que usted tiene toda la mañana, levántese temprano, revise, y cuando toque la clase, usted ya pregunta, ¿no? Siguiente, revisen el recurso motivacional, siempre hay un videíto que nos ayuda, ¿no? A veces no entiendo, voy a los videitos. Revise el material informativo del MIE, que es la clase. Vamos a pasarla, porque no, es el Flipper Classroom. Ustedes tienen que venir ya con las lecturas, ¿no? Para que me pregunten, ¿no? Y sea una discusión de un nivel de maestría, ¿no? Siguiente, revisen lecturas complementarias, hay enlaces de interés interesantes, participe, pregunte, entregue sus productos, ¿no? Esto es lo que ustedes tienen en Clementina. Acá, ustedes me hacen las preguntas que tienen. Doctora, mire, estoy con fiebre, me siento mal, voy a ir a hacerme, yo te diré, hazte un chequeo, porque para eso que te sientes mal no está bien, porque hoy día es difícil. Y 2, por tu salud. Y 2, yo te diría que vayas al médico para que te dé un comprobante, ¿no? De modo que yo pueda presentar, y si en algún momento te tuviera que ampliar la tarea, la voy a hacer, porque has estado mal y tienes la evidencia. Entonces, la evidencia se pasa a mi correo, que voy a dar después. Foros, siempre voy a pegar foros. ¿Para qué? Para que usted esté atento. ¿Atento a qué? Ya les toca presentar su tarea. Si el sistema falla, yo les voy a poner cómo deben de ocurrir, de hacer cuando ocurra una falla, también, porque a veces sucede, ¿no? Usted está dando examen, se puede. Entonces, ¿qué hago? Ya perdí el examen, la profesora no me va a abrir, porque ya les he dicho, ¿cómo sé que no hay luz? ¿Cómo sé que de repente tú leíste las preguntas, no sabías, ya mejor corto y le digo que no ha habido luz? Entonces nosotros tenemos acá personas que trabajan en los sitios donde usted trabaja para ver si ha habido corte de luz, pues para comprobar. Porque no puedo yo pretender que voy a mentir a la profesora, ¿no? Imagínense este nivel. Entonces aquí usted me pone, ya les he dicho, siempre tener consideraciones porque estamos en una situación difícil. A mí, yo también, ya todos hemos perdido, probablemente, ojalá que ustedes no, pero hemos perdido a un ser querido, cercano, no puede ser un padre, ¿no? Entonces creo que tenemos un tema de humanidad, ¿no? Pero eso no significa que yo, bueno, es que sabe que estuve mal, que no, una maestra, así que hay que tener bastante exigencia, ¿ya? Acá está todo lo que se le cuelga a todos ustedes como estudiantes, lo van a ver, seguro que ya han visto, la comunicación. La comunicación formal, por ejemplo, que ha sucedido, ¿no? Casos. Que uno estaba malito y después en la noche se comunicó por WhatsApp, ¿no? Doctora, mi mamá falleció. Bueno, eso es un tema difícil. Difícil porque necesitamos darle aliento, soporte para que no baje la guardia, para que no se imprima, para que siga trabajando en su tesis, para que sea una salida, un enfoque. Y con él tendremos una consideración porque es la mamá, ¿no? Pero al WhatsApp, doctora, a las 11:59 de la noche. Doctora, estoy tratando de tener mi trabajo, pero el sistema está que carga 11:50. O sea, yo voy a estar despierta para que usted cargue su trabajo, o sea, yo voy a ser guachimán de su trabajo. Por favor. Entonces, eso no es una comunicación correcta ni formal. Menos. A las 10 de la noche no se puede llamar a un profesor. Hay horas para llamar. A las 10 de la noche hay descanso, familia, y no se puede estar en esa situación. Entonces, informal es cuando le ocurre algo, y obviamente mi teléfono está en la plataforma, no se puede comunicarse, yo encantada de todo. Comunicación formal, la que usted siempre debe usar. Estudiante docente en la plataforma. Profesora, no entendí, por ejemplo, esto, mi título, ¿usted me puede ayudar? Le lanzo mi título. Entonces yo lo revisaré y te digo, mire, creo que aquí debería ser así, ¿no? A ver qué te parece. Ya,
Ese es el 20, ¿correcto? Y de mi lado, ustedes van a encontrar un montón de anuncios, porque siempre les hago recordar las tareas, los temas pendientes. Ustedes van a tener en Clementina así igualito, y van a tener el sílabo. Por favor, lean el sílabo para que después... Profesora, en Clementina, por ejemplo, es una plataforma académica. La nota que te pongo aquí es la nota que está referenciada, pero hay un cálculo que usted debe tener en cuenta, que está en el sílabo. Y el sílabo te dice, que ya te lo he mostrado, ¿no? Te dice que eso vale el 10%, que esto vale 30%, ¿qué significa? Si yo he hecho un foro y me saco 20, y he presentado mi trabajo y me saco 10, usted no puede sumar 20 más 10 y yo tengo 15. ¿Por qué? Porque el foro vale 10% y el otro vale 30%. Entonces las notas no pueden ser, no puede usted tener 15, usted sale jalado, así tenga 20. Usted tiene que tener, a ver, saca su fórmula, su cálculo matemático y calcula cuánto le corresponde la nota por el 10%. Entonces, Clementina no va a hacer ese trabajo, porque usted tiene Trilce, que es la plataforma, que ya es una plataforma que se vincula a su mail. Entonces, esa plataforma sí tiene la nota oficial, en la que usted sí me puede reclamar. Pero en Clementina, imagínense, profesora, yo tengo 20 y tengo 10, y mi nota ha salido 12, estoy desaprobado, ha salido 14, estoy desaprobado, o 13, que la nota es aprobatoria. Pero aquí me debería salir 15, porque usted suma 20 más 10, y lo divide entre 2. ¿Y en qué momento te he dicho que vale el mismo peso? Si está en el sílabo, ¿leyó el sílabo? Tengo que decir, ¿leyó el sílabo? Sí. ¿Y sabe qué peso tiene esa nota? No. Por favor, lea su documento, ¿ya? Entonces, el sílabo es un documento en el que está registrado todas las actividades que vamos a hacer. Y también usted debe leer para ver los empleados. ¿Qué se utiliza acá en la UCB? La norma APA 7. Así que revise la norma. Igual le voy a colgar un PPT que hice a propósito del cambio de la norma para que ustedes lo tengan claro con algunos. ¿Ya? Y van a tener, por ejemplo, el código de ética, los productos, la guía de productos. O sea, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué les espera? Ahorita están entrando en metodología 1, después metodología 2 tienen su matriz y diseño de investigación, que son las 14 semanas para que saque sus tesis. 14 semanas, ¿no? O sea, ¿cuántos meses tiene? O sea, dura la maestría ahora un año, antes duraba 2, con 68 créditos, porque yo soy coordinador en Cayetano, ¿no? Entonces teníamos 68 créditos. Hoy día ustedes creo que desaprueba con 34, que es la mitad. Por eso nuestras maestrías duraban 2 años. Ahora duran menos de un año, lo que dice que cumplen los créditos, ¿no? Entonces, usted tiene líneas de investigación, vea las líneas, el reglamento, ¿no? Y acá tiene obviamente los documentos que les he colgado para que lo revisen con las líneas, ¿no? Todo está aquí para que usted lo lea, lo investiga, lo baje. Las líneas, usted se le cayó el internet. ¿Qué tiene que ver la profesora? ¿Le va a solucionar el tema del internet, del acceso, de la cobertura? No, no es mi labor. Usted tiene teléfonos acá para que los atienda. Teléfonos, correos, escriban. Con copia de la profesora, sí, para que sepa, ¿no? Donde usted le consulta, mire, yo estaba dando un examen y se colgó. Entonces ellos van a ver. Si usted indagó todas las preguntas y después usted colgó, eso te lo da el reporte, porque todo no deja evidencia en el sistema tecnológico, ¿no? Entonces, si usted revisó, por ejemplo, se me colgó, pero usted entró el examen es de 7 a 8, usted entró a las 7 y usted salió a las 7:55 y dijo se me colgó, porque todas sus respuestas están sin responder. Pero usted estuvo ahí 1 hora. Claro, pero no sabía las respuestas. Entonces, se me colgó. Pero ahí da la evidencia que usted tuvo casi 55 minutos. Obviamente no se le colgó, en 55 minutos usted puede responder. Todo se carga en evidencia. Entonces usted tiene números para que usted pueda hacer pedir ayuda, mire, ¿sabe que estoy en ese problema? No me permite, ellos te van a ayudar, ¿ya? Y todo, ellos me van a escribir a mí. Miren, he atendido a tal alumno, a Juan Rodolfo, lo atendí y él presentó este problema, por favor, usted puede abrirle la plataforma porque se ha corroborado que sí ha tenido ese problema. Eso ya se le abre la plataforma, ¿no? Y yo porque tengo que escribir a otras personas haciendo esos temas. Después tienen Mobile, que es la oficina de atención a informes, usted puede, siempre se atiende y si están ocupados insista y si no, me copia.
Tiene un centro de tutoría donde usted puede, a ver, quiero aprender a buscar datos porque no sé. Entonces usted tiene tutoriales que están acá colgados, ¿no? Puede entrar a las grabaciones, usted busca qué cosa está grabando, le va a aparecer el uso de la aplicación de gestores que debe aprender, le recomiendo esto, altamente recomendado. Entre, mire y trate de imitar. 100 veces está el video para que yo lo haga y 100 veces lo tengo que hacer hasta que me salga. Acá también hay resultados de las publicaciones. Entre, porque uno aprende a veces mirando el video y a veces en la clase solamente para hacer preguntas, ¿no? Entonces el profesor me tiene que responder. Es importante cumplir con las indicaciones. Los documentos se cargan en PDF, a menos que le soliciten pues, en Excel, usted lo carga en Excel, pero si necesitan PDF, para que los lean, ¿no? Y hay canales de comunicación y debe asistir a las conferencias. Esa es la parte básicamente introductoria del curso, ¿no? La parte inductiva. Lo primero que yo hago en mis clases, digamos, para que ustedes tengan claro cuál es el recurso que vamos a ver hoy día, es la hoja de indicación. Entonces vamos a ver la hoja de indicaciones para que usted sepa qué tarea va a presentar el domingo, ¿ya? Y sobre esas indicaciones, así como su compañera Alejandra, me dan preguntas. ¿Qué va a hacer usted? El foro. Ojo, que usted tiene que tener claro que les voy a mostrar un ejemplito, ¿no? Cuando usted escriba, yo le he dicho, cite, referencie, y trate de hacerlo con sus palabras, ¿no? Si no lo hace con sus palabras, lo más probable es que aparezca en el foro el plagio, ¿no? Hay foro, hay Turnitin en el foro, por si acaso. Para investigación todo es con Turnitin, ¿ya? Entonces aquí usted hace el foro y responde su primer avance producto integrado. ¿Cuál es la pregunta en el foro? Acá dice, ¿no? Indicaciones para el foro. En el marco de su experiencia, y luego de haber revisado los recursos de aprendizaje de la semana 1, disponibles en Clementina, deberá participar en el foro de análisis. Las indicaciones son las siguientes. Revise específicamente el material de las lecturas obligatorias de la semana 1, la investigación científica de Mario Bunge y condiciones de una pregunta de investigación. O sea, ¿quiere decir que la pregunta de investigación tiene condiciones? Sí. Y responda al siguiente enunciado. De acuerdo con una línea de investigación, ya le hicimos paso las líneas, ¿de acuerdo? De acuerdo a la línea de investigación, ¿cuál era la primera línea? A ver, para que los que recuerden. A ver, algún participante que quiera hacerlo. A ver, Rodolfo. ¿Cuál era la línea de investigación, Rodolfo? ¿Te acuerdas? Doctora, buenas noches. Hola. Tenemos 3 líneas de investigación. Al principio estábamos hablando de 3 líneas de investigación, ¿no? Sobre modernización del Estado, una sobre, no recuerdo las otras 2, pero yo me estoy alineando sobre el tema de modernización del Estado. Correcto. Primera línea, ya lo dijo Juan Rodolfo. Segundo, ¿alguien más que quiera participar? Muy bien. Wilber. Sí, buenas noches, doctora. Tenemos otra línea de política que es gestión de políticas públicas y la última que sería gestión ambiental y del territorio. Muy bien, Esas dos. Wilber. Excelente. Muy bien. Entonces, Wilber y, bueno, Wilber, nomás porque contestó todas las preguntas. Wilber, voy a anotarte porque te voy a regalar un punto en tu foro para que si yo te pongo acá en el foro, pues no sé, 17 o 16 o 15, la nota que te ponga, te voy a dar un punto más por haber respondido, ¿ya? Después anoto ¿cuál es tu apellido? Wilber. Sí, Apellido. Wilber Arotaipe. 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 Ya. Ajá. Muy bien. Igual me lo pides. Tu punto. Entonces, aquí 3 líneas que usted tiene que elegir. Miren, vamos respondiendo. De acuerdo con una de las líneas de investigación, identifique 3 problemas. Por ejemplo, Rodolfo dijo, yo voy a trabajar modernización del Estado y la gestión pública, ¿no? Modernización del Estado. Ya, entonces, iba a identificar 3 problemas en esa línea en manera de pregunta. Recordemos, yo le voy a decir, hay 3 condiciones básicas
para elegir una pregunta de investigación. ¿Ya? La primera, vamos a anotar porque esto sí es vital, ¿no? Hay 4 condiciones, pero la primera básicamente ya está hecha. 1, para hacer estas preguntas, esos 3 problemas en manera de pregunta que afectan a mi comunidad o mi entorno en la que me desempeño, pero sobre todo que estén alineadas a las 3 líneas que acaba de decir Rodolfo: modernización del Estado. Disculpen, la visita es medio raro. Modernización del Estado, gestión pública y gestión ambiental y del territorio, ¿no? ¿Va? 3, gestión ambiental y del territorio. Hay 3 cosas que debemos de tener en cuenta, aparte de la línea, ¿no? Para identificar mi problema. 1 es el acceso a la información. Y eso tiene que ver con mi trabajo. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación, yo, por ejemplo, Carlos Hernández, quiero hacer una investigación sobre la gestión de las municipalidades, ¿no? En el marco de la cooperación internacional, que es una de sus funciones. ¿Ya? Entonces, la pregunta que yo me haría, voy a querer, a ver, yo quiero saber por qué no utiliza ese mecanismo de gestión. Pon agüita. Ay, mira que hay una caca. Gina, apaga tu micro. Ya la apagué. Entonces, si yo, la primera pregunta que me hago, siempre va a ser sobre mi realidad. Y esta realidad la voy a orientar a la modernización. Por ejemplo, trabajo en una municipalidad, segunda pregunta, ¿no? Trabajo en una municipalidad y seguimos utilizando papel. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no se aplica la ley de la democracia y la gestión pública en el marco del uso de cero papel en la municipalidad? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no usamos? ¿Por qué no usamos esa, digamos, ese tipo de política que se estableció desde el año 2014 para no usar papel y empezar a hacer el trabajo remoto? Si hubiéramos hecho caso en el 2014, 2016, 17, 18, antes de la pandemia no estaríamos en este problema. Ya hubiéramos sido los países que mejor hubiésemos recepcionado esa forma de trabajo remoto. Pero no. Nuestro jefe, no, imprímemelo, impresión, gasta papel, gasta energía, gasta recursos del Estado. Deberían sentenciarte, pero bueno, en fin. Como siempre prorrogaban al siguiente año, y estamos así hasta 5 años prorrogando. Acceso a la información. Entonces yo no podría hacer esa investigación porque no trabajo en una municipalidad. Pero sí, la ley de transparencia me dice que yo puedo pedir documentos. Sí, mira, primero, yo voy a hacer mi documento en la municipalidad porque en el marco de la ley de transparencia ustedes deben brindar información. Pero la pregunta es, ¿dice la ley que hay un tiempo para que me den información? No. Entonces, si no hay un tiempo, ¿me la pueden dar al día siguiente como en un mes? Sí. Entonces, ahí viene el tema. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que esperar la voluntad de la persona que me da la información. Pero ¿qué pasa si no me dan toda la información o la información que yo solicito? 1, la pedí mal, y 2, de repente te van a dar por parte, porque ellos te van a decir, bueno, le vamos a dar la parte número 1 de esto y la siguiente mes porque hay que prepararle usted la información. Y aquí no hay un personal que prepare información para el público que está pidiendo en el marco de esta ley, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Voy a tener en 3 meses la información que yo la necesito para hacer mi tesis. Entonces, ¿va a ser viable mi tesis? No. Factible sí, porque puedo hacer una investigación con todas las municipalidades. Pero si no tengo la información, no es viable. La van a dar, sí, pero no sé, cuando ellos quieran, será que en diciembre. Y yo en diciembre ya habré grabado, ya no habré grabado. Entonces, acceso a la información. Si no tengo acceso, entonces es bien complicado. A ver. Ya. Segundo, una vez que tengo acceso a la información, no, sí, yo trabajo en una municipalidad, yo trabajo en
Yo trabajo en un ministerio, tengo acceso a varios, a los funcionarios, tengo acceso a... trabajo en la academia, tengo acceso a los estudiantes, no solamente ustedes, puedo comparar universidades públicas con privadas, ¿no? Soy docente en la UPC, ¿no? Soy docente en Cayetano, que es donde yo vengo, ¿no? Entonces, y trabajo ahora en la César Vallejo, que es, bueno, no es pública, ¿no? Es privada, pero es una privada de otra categoría, ¿no? No como católica, que trabajo en la UPC también, ¿no? Y Cayetano, son las tres. Entonces, a lo mejor puedo hacer un estudio, ¿por qué? Porque tengo acceso. Pero si yo quisiera hacer una investigación, a ver, voy a hacer una investigación con la universidad, con la UTEC, donde más. ¿Ustedes creen que me van a querer dar información a la UTEC? No me van a dar información. Entonces no puedo hacer esa investigación, pues, por más que me guste, qué sé yo. Entonces no puedo. Entonces el acceso a la información es un requisito fundamental. 2, la motivación. ¿Ya? La motivación es un factor fundamental para las investigaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando yo hago un tema, uno, que no me gusta? Por ejemplo, sí, yo escuché a la profesora, me gustó justamente, voy a coger gobierno abierto. Mira, es un tema interesante, ¿no? Lo trabajamos acá en la municipalidad donde trabajamos o en el ministerio. Sí, los datos están colgados, los alumnos, todo el mundo puede entrar a los datos. Así como está el COVID, usted puede entrar para saber toda la data. Es una data abierta. Entonces, yo también puedo entrar aquí, ¿correcto? Pero después, mañana, no sé, habló, no sé, el presidente, y, ay, no, me gustó también ese tema, creo que voy a cambiar, ya no es este, ya no me gusta, ya no me gusta. Voy a cambiar al otro tema que me parece interesante, ¿no? La ley de servicios civiles, me gusta ese tema. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo, hay ministerios que sí lo han adoptado, porque ahora es, digamos, es que el ministerio lo adopta, o sea, nosotros pedimos estar en servir, ¿no? Cuando debe ser una norma, una regla que todos estén en servir. La meritocracia es importante para la gestión pública. Entonces, no. Entonces, yo voy a investigar eso, pero resulta que cuando voy a investigar, la ley dice, uy, es un montón, no, a lo mejor ya no me gusta, ya no me gusta. Entonces estoy pensando, a ver qué le pregunto a mi amigo, oye, una investigación fácil, a ver, dime. Tu amigo te va a dar una investigación fácil. Ahora, pregunto, ¿vas a poder terminarla? No, porque tu motivación un día sube, otro día baja, un día sube, se queda estacionario, o sea, no vas a acabar nunca la tesis, porque no estás motivado. Entonces, usted tiene que gustarle el tema, le tiene que gustar. Eso es importante, ¿ya? Y tercero, que yo considero que es lo más importante desde mi experiencia, ¿no? Que ya tengo en la investigación muchos años, ¿no? Entonces, la tercera, ¿no? Hoy, me dio mal. Estábamos aquí, ¿sí? Pero ya se corrió. ¿Cuál es la 1? ¿Cuál es la número 1? Para que los que no han estado, uno, Acceso a la información. Acceso a la información. Acceso a la información. acceso a la información. No se van a equivocar, no se van a equivocar, porque ahí está toda la información que ustedes tienen. 2, ¿cuál es? Motivación. Motivación. Muy bien. Y 3, que yo considero que es importante durante todos los años que vengo investigando, casi 30, es el dominio del tema. El dominio del tema. Y la última es que esté alineado, o sea, que esté en la línea de investigación. O sea, en la línea. Eso es importante. Pero aquí, este es el dominio. ¿Por qué considero que el dominio para mí es un factor clave? Porque si yo me pongo a hacer una investigación, supongamos que no conozca mucho de políticas sociales o de programas sociales. Entonces, pero me gusta la investigación porque yo he visto el vaso de leche, he visto Cunamás, Caliwarma, y Pensión 65, ahora va a ser Pensión 60, ya, qué sé yo, los programas sociales. Me apasiona, me gusta, perfecto, no lo domino. Entonces, muy bien, voy a investigar, entonces voy investigando, me gusta, estoy motivada, bla, bla. En la sustentación. Ya estoy sustentando, investigué, y la primera pregunta es, especialista en programas sociales. Y me hace una pregunta. Mire, he realizado su investigación sobre, por ejemplo, los programas sociales, ¿no? Usted ha investigado sobre todos los programas sociales en el Perú, ha hecho una comparación con los programas, y usted ha visto que hay una deficiencia, hay barreras,
hay debilidades, ¿no?, en la operatividad de los programas sociales. ¿Usted cree que los programas sociales deberían, estas transferencias condicionadas, creen que deben ser asistencialistas, o deben mantenerse en ese modelo asistencialista las transferencias condicionadas, o deben ser más constructivas? A ver, ¿qué le parece a usted? Porque le dio su tesis y quería preguntarles. Entonces, la primera, transferencias condicionadas, los asistencialistas. No, disculpen, ¿dónde dice eso en mi tesis? Justamente porque no lo dice. Y justamente porque los programas sociales, desde hace 5 años en América Latina, se le denomina transferencias condicionadas. Y es lo que no hizo su tesis, lo cual me parece raro. Entonces respondan eso. Uy, no, eso sí me han investigado. Pero ¿cómo no voy a investigar? Si es parte. O sea, es como yo le dijera, pues, no sé, le dijera un sinónimo, ¿no? O sea, feliz y alegría. Usted me diría, entiendo feliz, pero no entiendo la alegría, ¿no? O sea, son iguales. Así es. ¿Cómo es que usted no puso en su tema una transferencia condicional? Los programas sociales son transferencias condicionales. Si yo te hago más una clase de transferencias condicionales. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? El dominio, pues, el dominio. En cambio, cuando yo hago un tema que además de gustarme, lo domino, y además quiero investigar porque ese es un punto que me ha llamado la atención siempre, entonces cuando yo sustente cualquier pregunta que me hagas, acá lo tengo. ¿Por qué? Porque yo lo domino. Es algo en lo que yo siempre quería investigar, he leído, acá tengo a todos los autores. Es un campo de investigación para mí, me gusta, o sea, aquí no hay pierde, por cualquier cosa que te pregunten, tú lo vas a saber. En cambio, cuando tú aprendes un tema, te das cuenta que no sabes nada del tema. Porque cuanto más investigas, nos pasa a todos, yo aprendí eso. No sé nada, entonces empecé de cero, a empezar a buscar mis carpetitas. Antes, bueno, yo soy más vieja que ustedes, ¿no? Entonces, en mi época, en la universidad nos hacían hacer fichas. Entonces uno tenía que hacer fichas para poner todo, imagínate, toda la investigación, de libros. Tenías que soplarte todos los libros de la biblioteca y ponerte fichitas, que el profesor te pedía las fichas. Entonces uno tenía que estar, se dormía en la biblioteca, no es como ahora, que es toda la información en línea, ¿no? Es fantástico, la lees y escribes, ¿no? Entonces, consejos, acceso básico de acceso. Incluso para validar que le van a pedir, yo lo voy pensando, para validar mis herramientas de investigación, yo necesito más o menos 8 personas que validen mis herramientas. Yo le envío un validador, o sea, le envío, por ejemplo, a Ernesto. Digo, Ernesto es un capo en la gestión pública. Entonces, a la hora de enviarle a Ernesto es mi amigo, me va a validar mi instrumento y me va a corregir. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo conocidos que me validen mi instrumento? Entonces voy a tener que pagar, me va a costar, porque hay personas que te validan, dan su opinión, tienes que pagar, ¿no? Porque validar un instrumento que es parte de tu tesis tiene un costo de tiempo, horas hombre, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, que usted también conozca, porque a la hora de diseñar su tesis, se va a encontrar con todo, es un mundo de investigación. Entonces, ahora hay más exigencia porque ya SUNEDU, obviamente ya pide estándares, ¿no? Cuando es el doctorado, ¿no? Cuando es el doctorado, más exigencia. Entonces, dicho esto, vamos a la carnecita para presentar esta parte de mi foro. Uno, mi foro, ¿sabes qué me pidieron? ¿Qué me pidieron en mi foro? Me pidieron contestar esta pregunta. 3 preguntas. ¿Cómo voy a hacer para contestar esas 3 preguntas? ¿No? Entonces vamos a hacer algo simpático para contestar esas preguntas. Primero, van a ubicar un temita. Vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Primero, ¿qué van a ubicar? Un temita. Por ejemplo, ubiquen el tema que ustedes gusten. Voy a poner acá una hojita para empezar. Esto de acá, ¿no? Y después vamos a hacer lo siguiente. De acuerdo a la línea de investigación, usted va a identificar, y ya le estoy dando la ruta del foro, ¿ah? 3 problemas
que afecten a su comunidad o su entorno en el área que usted se desempeña. Eso, acá. Esa es la primera tarea que usted tiene que hacer durante esta semana. Y para eso vamos a hacer el Word. ¿Ya? Vamos a hacer el Word. Vamos a hacerlo en un Word, porque si no va a ser un poco complicado, si no, no tenemos un Word para hacer la tarea. Para que no me aparezca esta cosa, voy a apagar mi cámara, ¿no? Para que no me permita estar más libre. Ven mi... A ver. ¿Están viendo mi hojita? Sí, sí, profesora. Ya, ¿qué están viendo la hojita? Sí se ve, profesora. Ya, vamos a empezar primero. Primero vamos a pensar en un problema práctico. Yo le voy a dar un ejemplito. Un problema práctico significa una situación presente en el mundo real, ahorita. ¿Qué estoy viendo ahorita? La pandemia. Pero, ¿cómo voy a hablar del tema de la pandemia en la gestión pública? Vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplito y cada uno después hace su ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que voy a pensar ahorita en mi problema, ¿ya? Es en una temática que todos conocemos. Vamos a pensar. Voy a pasar esto para acá. Entonces vamos a insertar esto. Vamos a insertar una tabla. Vamos a ver. ¿Ya? Primero, una situación problemática del mundo real, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación problemática? Por ejemplo, la corrupción. ¿Correcto? ¿Todos están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Sí, sí, doctora. La corrupción es un problema que tiene consecuencias. Pero yo quiero ver mi tema de investigación. Entonces, en mi tema de investigación, ya voy viendo. Ya lo voy delimitando. Sí quiero ver la corrupción, pero la corrupción ¿en dónde? Tema. La corrupción ¿dónde? ¿Dónde quiero ver? No. En una entidad pública, en una Muy bien, municipalidad. en algo más pequeñito, yo diría, en algo siempre pequeñito. Recuerden que usted tiene muy pocas semanas. Así que En la municipalidad distrital. En una MUNI. Ya, esa es una MUNI, me refiero a ver, yo puedo encontrar en una MUNI, pero por ejemplo la corrupción en los funcionarios. Bien, es más puntual, ¿no? Porque yo con eso ya puedo hacer mis encuestas, puedo, por ejemplo, ver situación antes, después, puedo ver 50.000 cosas, percepciones, por ejemplo, ¿no? Entonces yo ya tengo mi situación problemática, ¿ya? Tengo mi tema de investigación, y ahora ¿qué me corresponde? La pregunta. ¿Cuál sería mi pregunta a este tema que estoy viendo acá? A ver, alguien que me diga, ¿usted ha visto la corrupción de los funcionarios? Y acá si usted quiere ponerle en la municipalidad. Miss, ¿podría ser cómo combatir la corrupción de los funcionarios en la municipalidad? La pregunta, a ver, si una tesis te da una respuesta, ¿cómo lo combatirías? Vamos a colocar, ¿ya? Puedes jugar con tu pregunta, ¿ya? ¿Cómo combatir con la corrupción de los funcionarios de la municipalidad de San Ramón en el distrito de a ver, ¿qué distrito? En el distrito de, se me ocurre, ¿no? De Chincheros.
en la provincia de Chincheros, o en el distrito de Ongoy, esto pertenece a Puno, ¿no? A Puno. En el 2021. En 2020. O 2021, como quiera. Ya, vamos, esa es tu pregunta, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿quién estaba participando? Yo estaba participando. Ya. Ya, a ver, ¿está bien? ¿Está bien así? Sí, sí está bien, profesora. A ver, yo voy a poner otra. ¿Cuáles son las motivaciones o valores? ¿Qué más? ¿Cuáles son las motivaciones o valores? ¿Qué más podría colocar? ¿De los funcionarios? ¿Cuáles son las motivaciones Caracteriza a un y funcionario valores corrupto. de los... Ahí está. A ver, díctame. ¿Cuáles son las motivaciones o valores que caracterizan a un funcionario corrupto? Excelente, ¿ah? Me voy a animar a hacer esta tesis. ¿Por qué? Miren. A ver, Rodolfo, vamos con tu pregunta, Rodolfo, vamos. ¿Cuáles son las motivaciones que caracterizan a los corruptores, por ejemplo? Ah, muy bien. Es otra. Corruptores, a ver, esa es la idea. ¿Cuáles son las características de los corruptores? Claro. ¿Cuáles son las características de los corruptores a los funcionarios? Eso entendiendo en principios de causa y efecto, doctora, que para que haya corruptos tienen que haber corruptores y se hace un círculo vicioso en esto. Docente, también Dime. podría ser una pregunta de investigación. ¿Los procesos administrativos generan corrupción en los funcionarios? Ya, vamos a ponerlo ahí. Docente, A ver. docente, A ver, docente. vamos a ver, dime. Tengo una pregunta, a ver si esta también podría ser una pregunta. ¿De qué manera perjudica la corrupción de los funcionarios en la gestión pública? Doctora, y una última pregunta también. Sí. Vamos. Mi pregunta sería, ¿dónde nace la corrupción? Esa es una tesis que no vamos a responder nunca. Ya, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un municipio local, está bien. Vamos a ir viendo, primero voy a darle un poquito para que me dé tamaño, ¿ya? Después les explico por qué. Necesito que me dé tamaño esto. Ya. 1.
Vamos a analizar la pregunta, porque esa es la primera tarea y ya se nos va la hora. Miren, si mi tema es la corrupción, ojo, ¿verdad? Entonces, yo estoy hablando de la corrupción, sí, pero de algo que yo veo día a día, que estoy mirando, que es en mi trabajo. Entonces son los funcionarios, ¿correcto? Esta ya es la pregunta de investigación. Es donde nace la investigación, ¿no? Es la pregunta de investigación. Entonces, acá viene digamos, viene la respuesta, que es ya mi título de investigación, que es lo que yo voy a colocar acá, que es mi propuesta, mi título, porque ahí empieza en la pregunta empieza mi tema de investigación, o sea, lo que yo quiero investigar. Pero tengo varias preguntas, pues. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que quiero o qué voy a encontrar como respuesta? Por ejemplo, acá, ya saben que una tesis es la respuesta a mi pregunta de investigación. Ahí viene cómo lo planteo. ¿Cómo combatir la corrupción de los funcionarios de la municipalidad? Entonces aquí la pregunta que debería ser no es cómo combatir, sino aquí, ¿cuál sería la respuesta a esto? Díganme. ¿Podría ser cuáles serían los medios para evitar corrupción en los funcionarios de la municipalidad? Esa es otra pregunta, ¿no? Es otra pregunta. Esa no es la respuesta. Es una pregunta. Procedimientos transparentes podría ser una respuesta. Los medios, ¿ya? Ya, es para evitar la corrupción. Pero acá, miren, yo lo voy a decir para hacer ya el ejercicio, porque la hora siempre es cruel. Miren, ¿cómo combatir la corrupción? Es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo hago para combatir, por ejemplo, mi gripe? ¿Cómo hago para combatir, me tomo una pastilla? ¿No? Entonces, la pregunta de cómo combatir la corrupción de los funcionarios, a mí me trae a la mente esta palabra, mecanismos o medios, pero más son mecanismos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos? Por ejemplo, el uso de tecnologías es un mecanismo que puede combatir la corrupción. Entonces, mecanismos, ¿no?, que permiten, eso sería mi tesis, ¿no?, que permiten combatir o reducir, más que combatir, reducir los actos, porque eso es lo que hacen, ¿no?, los actos de corrupción de los funcionarios de la municipalidad, ¿correcto? Entonces, acá yo ya tengo mi título de investigación. Entonces, voy a hacerlo un poquito más chiquitito para poner en la otra, porque esta pregunta acá, voy a borrar los medios para que no me ocupe el espacio, ¿no? Lo que dijo su compañera, decía los medios se llama así, mecanismos. Entonces, aquí ya está mi título de investigación. Mecanismos que permiten reducir. A mí me gustaría leer esa tesis. ¿Por qué? Porque ella se va a plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son? ¿O qué tipo? Puede ser cuáles. ¿O de qué manera los mecanismos reducen todo lo demás es igualito, ¿no? Siguiente. No, doctora. ¿Cuáles son los mecanismos? Buenas noches. Dime. Doctora. Dime. Sí, le habla René, doctora. Buenas noches, compañeros. Hola, ¿cómo estás? Doctora, lo que está ilustrando usted dice 20 palabras como mínimo para poder hacer un trabajo de investigación. Es el planteamiento que se está leyendo. Y las preguntas deben ser cortas, no muy largas. Es lo que entiendo, doctora. Nada más. Gracias, doctora. Ya. Gracias. Vamos a continuar. Sí. Aquí son cortitas. No es el tema de corto o largo, ¿no? Lo que te dice es que tengan 20 palabras. Entonces tú acá tienes 1, 2,
palabras, dice, ¿no? Entonces acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tienes 10 palabras. Sí. Ya cumple con el requisito, pero más allá del que cumpla, me interesa ver el tema básicamente de la pregunta de investigación. Esta pregunta puede ser respondida, por ejemplo, acá tienes una pregunta, acá tienes otra, ¿ya? Y acá, por ejemplo, si esta fuera mi pregunta, esta que está acá, yo diría, ¿cuáles son los mecanismos, entonces, cuáles son los mecanismos que van a permitirnos, reducir los actos de corrupción? Entonces, voy a generar mecanismos. Yo estoy en una alcaldía, yo soy la alcaldesa, entonces yo voy a decir, a ver, he cogido una municipalidad donde todos son una tira de corruptos. Entonces, yo me voy a traer a mi gente de confianza y les voy a decir, lo primero que vamos a hacer es encontrar qué mecanismos vamos a implementar para cerrarle la corrupción a estos organizados. Entonces, ahí empieza mi pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿No? Entonces, ahí tendré que apuntar, de repente en mi mente, yo digo, a ver, ¿cuál es el primer mecanismo? Uno, Miss, podría ser las tecnologías, ¿no? El uso de claro, tecnologías. ese es un mecanismo, esa es tu respuesta. El mecanismo de las tecnologías. Aplicas tecnología a todo. Ya saben que las tecnologías tienen un análisis forense, por eso usted cuando hace un cambio, entra, por ejemplo, usted al sistema y usted ingresa, ya se pone su ID. El ID es como tu DNI en los sistemas digitales, donde está identificado no solamente tu ID, de dónde vino la máquina, de qué lugar viene ese ingreso, a qué hora ingresó, cuánto tiempo se quedó, de qué máquina ingresó, todas las características. Por lo tanto, cuando haces análisis forense digital, te vas preso, pues, porque todo te apunta a ti, pues, ¿no? Salió de tu máquina, está tu ID, usted entró a esa hora, entró desde un retorno, usted entró de Lima, ubicado en Los Olivos, a distancia tal, con los parámetros tal, se hace una verificación con la central de telefónica, coincide usted es la cabeza, la cerebro de esta banda. Entonces, ahí está. Los mecanismos, las tecnologías. ¿Correcto? Segundo, ¿cuál será el siguiente mecanismo? Pues, a ver, uno es, voy a poner biometría. Biometría, voy a aplicar sistema de biometría. Entonces quiere decir que cada vez que alguien entre al trabajo, te va a capturar tu imagen, inmediatamente lo pone en una computadora, identifica primero que seas tú, y segundo, por ejemplo, ubica a qué hora entras, a qué hora sales, ¿no? Y ubica, por ejemplo, algún contacto contigo que tengas con otras personas. Puede ser un mecanismo de investigación. Entonces, puedes emplear todos los mecanismos que tú quieras, porque tu objetivo es reducir la investigación, es reducir los actos de corrupción. ¿Correcto? Ya. Entonces, o puede ser de qué manera los mecanismos reducen. Entonces voy a generar, de repente, no es que acá estoy diciendo qué mecanismo, pero acá estoy diciendo que ya existen unos mecanismos. Voy a ver, ¿reducen o no reducen? No reducen. Entonces, no voy a hacer nada con este método, va a salir negativo. Esta es la primera pregunta, o sea, digamos, acá está el título y acá están las preguntas, que podría ser, me podría ser esta pregunta, me podría ser la otra. Como, digamos, pregunta principal. Y después hago, por ejemplo, no solamente los mecanismos de conclusión, tengo que hacer la primera, ¿qué tipo de mecanismos existen para reducir la investigación? Voy a buscar algunos papers. Segundo, esa es mi pregunta 1, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos existen para reducir la corrupción? Y la segunda, ¿cuáles son los índices de corrupción en mi institución, o sea, en la municipalidad? Y segundo, ¿cuál es la percepción de la corrupción, ¿no?, en la municipalidad? Ya, 3 preguntas y acabo tu tesis. Punto. Siguiente, por la hora. ¿Cuáles son las motivaciones? Acá ya no estamos cogiendo actos de corrupción, como lo vimos en la pregunta que se hacía su compañera en combatirla. Yo quiero combatirla. Entonces me voy a preguntar más bien cuáles son los mecanismos que combaten. O qué tipo de tecnologías se pueden usar para combatir la corrupción, ¿no? O qué controles en los sistemas puedo aplicar para combatir la corrupción. O qué tipo de gestión pueden combatir. Y N cosas. Segundo, acá el segundo, y es una pregunta que está orientada
no a los actos, sino al funcionario. Y dice, ¿cuáles son las motivaciones y valores que caracterizan a un funcionario corrupto? Uy, casi ya la pregunta. ¿Cuál sería acá mi título de investigación? ¿Cuál sería mi título? ¿Cuál sería mi título? A ver, un título apropiado para esa pregunta de investigación. Miss, podría ser Características de los funcionarios públicos. características y valores de los funcionarios Muy bien. corruptos Características, muy bien. y valores de los funcionarios corruptos. Ya. Y valores de los funcionarios corruptos. De los funcionarios públicos que recaen en conductas de corrupción. Ya. Muy bien. Muy bien. ¿Ve? Ahorita ya tenemos un título de investigación. Y ese está bien bonito. ¿Por qué? Porque es ¿cómo voy a caracterizar? ¿Cómo voy a hacer ese perfil del funcionario público? ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser mi primera pregunta? Puede ser ¿Cuáles son las características de los funcionarios públicos? Puede ser esta, pero también puede ser cuáles son las características. ¿No? Otro, doctora, dice, doctora, las motivaciones y características de un funcionario corrupto de la municipalidad es también un título del proyecto. También podría ser, ¿no? Pero sí, características doctora. y valores suenan mucho mejor porque yo puedo generar digamos, es más, puedo colocar Claro, así, es, perfil, las motivaciones, ¿no? Mire, simplemente puedo cambiar esto, para no errar ese título que está bonito también, ¿ya? Voy a poner otra propuesta de título, ¿ya? Otra propuesta de título, que suma todo esto, ¿no? Es el perfil. Y simplemente con esa palabra ya veo todas las características, valores, todo de los funcionarios públicos que recaen en conductas de corrupción. Y esa es una investigación bien sencillita, pero bien poderosa. ¿Por qué? Porque, miren, no es el caso de nuestra tarea ahorita, pero, por ejemplo, acá, voy a dejar de sombrear esto porque necesito enseñarles la otra cosa. En el título, y acá son las propuestas de título, ¿no? En el título está toda la investigación, toda la investigación. Miren, lo primero que yo tengo que hacer acá es identificar cuál es mi variable principal. Yo estoy viendo acá que no estoy hablando de la corrupción, sino actos de corrupción. Entonces aquí yo tengo mi variable, que yo puedo poner simplemente la corrupción para evaluar y ver, por ejemplo, tengo que estudiar la corrupción, cuáles son las características, las definiciones, ¿no? Ya. Y el otro, por ejemplo, son los funcionarios, que también es una variable interesante. La siguiente variable que son los mecanismos, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿cuáles son? Las características y los valores, ¿no? De los funcionarios públicos, conductas de corrupción. ¿No? A ver, hasta ahí están hasta bonitas, yo diría, ¿no? Muy bonitas las investigaciones. Igual también acá el perfil. Pero no es el perfil de cualquiera, sino de un funcionario público que recae en conductas de corrupción. ¿Correcto? Y ahí están, básicamente, miren, mis variables. Siguiente. Yo puedo encontrar acá la teoría, por ejemplo, voy a hablar de la teoría de qué cosas son los perfiles. ¿Qué es un perfil? Hay perfil psicológico, hay perfil académico. ¿Qué tipo de perfil yo tendré que usar? ¿Qué es un funcionario público? ¿Qué son conductas de corrupción? Esta es una investigación, además me dice mi tipo de diseño.
es una investigación descriptiva, ¿no? Igual también aquí. En cambio aquí es una investigación que estos mecanismos te permiten, o sea, la corrupción está en función a permitir, pues una investigación explicativa, o cómo influyen los mecanismos, ¿no? Eso va a depender de mi pregunta, ¿no? ¿Cómo influyen los mecanismos en la disminución de la corrupción? Entonces está todo lo que yo necesito para hacer una investigación. Doctora, Mi título, dime. los funcionarios públicos son elegidos de manera democrática y un trabajador público es distinto. Y también quería opinar, el trabajo de investigación se refiere, este es un problema macro, o sea, grande, no es micro, es macro, se denomina así en lo que es investigación. A ver, ¿qué cosa es un estudio macro? A ver, explícame. Doctora, por favor, buenas noches, quisiera intervenir. Dime. Le saluda el abogado Bernardo Monteagudo y disculpe por la demora. Quisiera refutar a lo que acaba de indicar mi compañero maestrista, de que los funcionarios no son elegidos por voto popular o elección popular. Los funcionarios están referidos a gerentes, subgerentes y demás funcionarios. Así es. Entonces, de tal forma que está equivocando, creo, el término mi compañero maestrista. Muchas gracias. Sí, coincido con el compañero, con Monteagudo, creo que es, en realidad, miren, acá hay una cosa sí es importante, la población. ¿Quién es mi población? Los funcionarios. Y un funcionario no es lo mismo que un trabajador. Entonces, un funcionario es un cargo, y además es un cargo público. Entonces, hay un perfil para los cargos, hay todo un proceso para el tema de los funcionarios. Por eso hay que leer la ley Servir, ¿no? Hay un marco técnico y un marco legal para definir un funcionario público. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, yo puedo colocar funcionarios públicos en un tipo de ley, por ejemplo. Entonces, hay mucho tema. Por ejemplo, acá y ustedes ya lo pueden reducir, pero siempre les digo, ¿no? O sea, cuando ponemos funcionario público hay una literatura, por eso es importante colocar. Así que me pongo el perfil de los casos, el perfil de las órdenes de servicio, ¿no? Entonces hay todo un conglomerado de trabajadores aquí. Pero bueno, sigamos con el tema. Entonces, muy bien aclarado, gracias por la aclaración que hizo su compañero. Muy bien, puntual, correcta. Cuando hablamos, y acá voy a terminar para que ustedes ya vean ya la secuencia porque está muy bien, ¿no? Dice, ¿cuáles son las características de los corruptores? Esa me gustó muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué podrías colocar aquí como... ¿cuál es, por ejemplo, acá me da la impresión de que podríamos colocar la influencia, por ejemplo, acá hay un tema de influencia de los corruptores, ¿no? O cuál es, porque sí hay una influencia, ¿no? Hay una influencia del corruptor. ¿Cuáles son los medios que utilizan los corruptores, ¿no? Porque yo puedo utilizar un medio, pero no quiere decir que yo sea pasible de ser corrupta, ¿no? Entonces aquí habría que identificar, no sé si las características de los corruptores, pero sí las formas que ejercen ese poder para corromper. Entonces aquí, dado que, por ejemplo, han visto en la televisión, ¿no? El hombre que llama por teléfono, consigue una, que pasa el CD, o sea, acá se saltaron todas las normas de concurso público, por ejemplo, ¿no? La ley Servir les importa un rábano. Entonces aquí hay un ejercicio de poder. Y entonces, eso es lo que yo tengo que identificar, ¿no? En el corruptor. Entonces, hay una característica del corruptor, debe tener, más que característica, debe tener un perfil, ¿no? Un perfil ya de enfermo, ¿no? Un perfil medio psicológico, ¿no? Entonces, Si me permite, doctora. Sí. Yo estaba pensando más en el tema de un comportamiento sistémico, ¿no? Desde, por ejemplo, el estudiante que le lleva en la universidad a la secretaria,
un sencillo para su sanduchito, para que le mueva el trámite, o un beneficiario de un programa social que le diga, oye, ¿sabes qué? Incorpórame en el padrón, pero toma, te doy un favor, o diferentes aspectos, ¿no? Existe una conducta sistémica en la que hay estudios interesantes sobre corrupción y cómo se ve que ha venido a ser un patrón cultural, sobre todo, en el que es un comportamiento aceptado. Pamela, ¿desde cuándo con el plumón si no te eliminó? Doctora, disculpe, siguiendo la idea del compañero que me antecedió, una propuesta de título podría ser las conductas recurrentes de los corruptores hacia los funcionarios públicos de la municipalidad y ya pues lo que sigue. Ya. Esa podría ser, sí, me parece interesante, ¿no? El aporte que ha hecho su compañera, que son las conductas recurrentes. Miren, están dando temas interesantes para poder hacer investigación, pero bueno, se acaba la hora y tengo que tener premura, pero excelente. Yo diría que la última, la señorita que acaba de hacer ese aporte, me parece súper interesante ver las conductas recurrentes. También estaba pensando justamente esas conductas que son las mismas, ¿no? Que yo más bien le llamaría patrón de conducta, ¿no? De los corruptores que influyen, ¿no? Entonces, pero bueno, podemos poner 100.000 cosas, pero ya saben más o menos qué cosa es lo que el ejercicio, hacia dónde me va. Y es importante pensar, o sea, siempre hacer el ejercicio en cualquier momento, en el baño, cuando te vas a lavar, estás pensando, ¿cuál sería, cómo podría yo resolver? Y ahora el tema es, ¿cómo voy a buscar respuesta? ¿Cómo identifico estas preguntas de las conductas recurrentes? Esto facilito, ¿eh? A través de una entrevista, por ejemplo, estas conductas recurrentes. ¿La puedo poner en una encuesta? Sí, pero te puedes perder muchas cosas, porque en una encuesta tendrías que construirla para que te digan, bueno, estas conductas son las que influyen, ¿no? Podrías hacerlo, pero si eso es una investigación cualitativa, a lo mejor se quedaría solamente conductas recurrentes de los corruptores que ejercen algún tipo de poder en los funcionarios públicos, ¿no? Y entonces allí podría ser interesante preguntar a la gente que es más proba, ¿no? ¿Usted qué conductas usted ha observado en los... y te van a contar, ¿no? Y eso es más bonito porque vas a poder analizar la descripción, ¿no? La narrativa. Y creo que está súper interesante. Ahora, vamos al ejercicio 2, si me permiten, porque ya acabó la hora, pero yo quiero terminar con el ejercicio 2, ¿ya? Para que lo tengan todo claro, cómo se va ejerciendo un tipo de, ya resolviendo mi tema de investigación hacia mi problema de investigación, ¿no? Entonces, en el punto ya del ejercicio, ¿no? Ya estoy viendo mi problema de investigación, que es la pregunta, ¿no? Mi problema de investigación, que es la pregunta, ¿no? Que es la pregunta, pero ahora vamos a ver la otra tareita, ¿no? ¿Cuál es la otra tareita? Vamos a la hojita de indicaciones. Estábamos en la hojita. Vamos a la hojita de indicaciones. Ya está esto listo, ¿verdad? Zanjado. Todos tenemos que ver nuestros temas, que esté asociado a nuestro trabajo, no solamente en el trabajo de corrupción. En el trabajo también tenemos personas con discapacidad, que sería interesante hacer una investigación de personas con discapacidad. Segundo, en mi trabajo también tengo, por ejemplo, ¿cómo es el trabajo o cuál es la exigencia en los tipos de trabajadores que hay en una municipalidad? Hay trabajadores de orden de servicio, 726, casos, o sea, una serie de... Hay que mirar la norma para ver, también podemos hacer una investigación sobre eso. Entonces, la pregunta ya está hecha, o sea, ya han hecho ustedes un ejercicio espectacular. Entonces, segundo, primer avance del producto integrado. Aquí viene el tema. El producto integrado es un trabajo que se desarrolla de forma progresiva a lo largo de las 2 semanas de experiencia, con el propósito de realizar el logro de la competencia. El IPI contará con la evaluación de los cuadros, donde se evidenciará la delimitación de la realidad problemática y la revisión de las fuentes complejas. Para ello, deberá seguir
las siguientes pautas. Revisar las lecturas, planteamiento de la investigación, lo que acabamos de hacer ahorita, planteamiento de la investigación, del problema, ¿no? Observa con detenimiento los enlaces, y completa, dice, el cuadro, acá viene la tarea, ¿no? Completa el cuadro sobre la delimitación de la realidad programática de acuerdo a los siguientes criterios. ¿Ya? Ahorita vamos a hacer este ejercicio para dar por terminar la clase. Complete el cuadro de antecedentes, esto ya es búsqueda, ¿no? Esto que está acá ya es búsqueda. ¿Ya? Y lo demás tiene que ver, se recomienda usar estas plataformas. Vamos a hacer un ejercicio de esto, así que todos atentos. Complete el siguiente cuadro. Vamos al cuadro. Criterio. ¿Cuál es el tema? A ver, hemos hecho un ejercicio ahorita, ¿no? Para hacer digamos, la parte ya real. ¿Qué hemos hecho ahorita? ¿Cuál es el ejercicio que hemos hecho ahorita? ¿Cuál es el tema? La corrupción en los funcionarios. Muy bien. La corrupción en los funcionarios. 2. ¿Cuál es el tema espacial? En la municipalidad provincial de San Ramón. San Román. Muy bien, perfecto. Temporal. 2020. Muy bien, perfecto. Título de la investigación. El que se acuerden. Mecanismos, conductas, perfil, patrón, ¿no? Ya, cualquiera de ellos es el Comportamiento de los corruptores. Así es, excelente, muy bien. Segundo, ¿cuál es la línea de investigación a donde está aplicado esas conductas recurrentes? ¿Hacia dónde? ¿A la modernización, a la gestión o a la gestión ambiental y del territorio? ¿Dónde está? ¿A la gestión de políticas? Muy bien, gestión pública, excelente. Así, resolvimos la siguiente tarea, ¿correcto? Resolvimos esta tarea. La siguiente tarea, complete el cuadro con artículos académicos. Dichos antecedentes deben ser 2 nacionales, 4 internacionales, 2 locales de los últimos 3 años, máximo 5 y 2 en inglés. En total, 6 artículos, 2 de ellos en inglés. ¿Correcto? Va a completar usted esta data que está acá. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a hacer ahorita el ejercicio y con eso acabo ya acabo esta práctica. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Todos tienen acceso a Trilce, ¿verdad? Hola. Sí, Miss. Doctora. Ya, muy bien. Porque ahí Sí, doctora. vamos a entrar a Trilce, le voy a hacer un ejercicio, pero también tienen voy a dejar, porque como es un tema de mi clave, no puedo dar mi clave. A todos les va a salir en la pantalla, que ahorita les estoy compartiendo, ¿no? Así les sale a todos. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir acá. Ven mi pantalla, ¿no? Me tienen que seguir. Si no ven, me dicen no vemos. Acá. Van a biblioteca virtual. En la biblioteca virtual le va a aparecer esto. Y a ustedes le va a aparecer acá como alumno. Y ustedes ingresan, dan clic a aceptar. Una vez que te da aceptar, tú vas a entrar a la biblioteca virtual que está en tu lado izquierdo. Y una vez que estás en tu biblioteca, te va a aparecer los buscadores. Aquellos que están señalados aquí en tu... aquellos que están señalados... No, esta no era. Parece que esto está pesando, ¿no? ¿Está pesando? Ya. Por favor, sus micros, Por favor, compañeros. los micros. Cara de podrida está abriendo. Compañera Gina, por favor, tu micro. Ya. Entonces, ¿por qué vamos a entrar a Trilce? Porque ya resolvimos este 4, ahorita. El 5, ¿dónde te dice? Mira, tienes que sacar 6 artículos. Estos 6 artículos, 2 de ellos en inglés,
están en estas fuentes, aquí, en estas fuentes. Lo voy a subrayar de otro color, porque esa es la fuente que vamos a revisar ahorita. Todo lo que ustedes ven acá está en esta fuente donde estamos entrando ahorita a Trilce, por ejemplo, ¿no? Estamos entrando a Trilce y hemos visto las fuentes, ya saben cómo entrar. Ahora vamos a empezar la búsqueda. Voy a entrar a EBSCO, Scopus, Zoom, lo que ustedes quieran. Esta es la más conocida para ciencias sociales, ¿no? Entonces uno ingresa a la plataforma, están viendo, ¿no? Están viendo donde dice buscar, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ok. Sí, doctora. Acá aparecen, le dice palabras claves. Y acá la palabra clave es corrupción, ¿no? Vamos a hacer con ese ejercicio. Corrupción. Puedo poner corrupción en el Perú, ¿no? Puedo colocar, se llaman truncadores y yo los pongo entre comillas. Quiere decir que solamente me va a buscar esa palabra, ¿no? Me va a buscar en inglés corrupción, ¿ya? Corrupción y corrupción pública. Corrupción pública. Porque es la administración pública, ¿no? Corrupción. Y le voy a dar ella. Y me van a aparecer, te estoy pidiendo 6 artículos. Me ha aparecido 3.896 artículos. ¿Ya? Esos 3.800 es demasiado, no voy a poder revisar. Pero acá, en la izquierda, hay, se llama, por ejemplo, son criterios de inclusión o exclusión. En este caso yo voy a utilizar criterios que ustedes se van a dar cuenta acá rapidito. 1, texto completo. ¿Por qué? Porque acá aparece, por ejemplo, acá te aparece texto completo y acá no. Quiere decir que esto sí tiene un paper, que me lo puedo bajar para leer, pero acá no tiene paper. Entonces, probablemente esta base de datos sea pagante. Entonces, yo no voy a pagar, quiero leer o guardarme ese artículo. Entonces, voy a poner texto completo. Entonces, el sistema solito de los 3.890, ya no tengo 3.000. ¿Cuántos hay acá? 553. Pero resulta que yo quiero, por ejemplo, ver el tema de la corrupción, pero en publicaciones arbitradas, o sea, en publicaciones que tienen un tipo de, digamos, de nivel alto de revisión que utiliza pares. Ya no tengo 500, ¿ah? Tengo 93. Ya no tenía 3.900. Después me dio 500, ahora tengo 93. Pero resulta que yo también quiero, no del 99, pues quiero, la profesora me ha dicho los últimos 3 años, los 5 años. Entonces yo voy a reducir, por ejemplo, bueno, acá hay una reducción inadecuada, ¿no? Porque acá yo quiero poner, mejor voy a escribir, desde el año 2018, 17, al año 2021. ¿Ah? Y le voy a dar N. Y solamente tengo 30 artículos, con los cuales ya puedo revisar, por ejemplo, ¿no? ¿Les parece o no les parece? Perfecto. Sí, doctora. Ok, entonces ya tengo esta revisión, entonces me voy a bajar el documento. Mira. Correcto, funcional, fundamento de incriminación de los delitos vinculados. Bueno, me parece interesante, a lo mejor lo voy a guardar en mi carpetita y lo guardo acá. Si me lo quiero bajar, me lo bajo. Le doy un clic acá y me voy a abrir un documento y me lo voy a guardar en mi bitácora. Me lo puedo enviar a mi correo como gusto. El funcionario de administración pública, esto sí me gusta. Esto voy a guardar, después esto no, la reparación tampoco, delegación de competencia. Mira, ya tengo dos que me gustan, que van con mi tema, que van con los actos de corrupción. Mira, de ahí, de los 30, ya estoy empezando a elegir. Solamente ahorita he elegido 3, ¿no? Con contrataciones públicas. 3. 3. Corrupción con delito, nada que ver. Olvido versus verdad. Solamente 3 hasta ahorita, ¿no? Y así voy buscando hasta que encuentre los que yo quiero analizar. Esto es en una base de datos, ¿no? Pero si yo quiero entrar
a otra, ahora puedo buscar con otros descriptores, a lo mejor administración pública y Perú, por ejemplo, ¿no? Quiero ver en Perú, porque me han pedido también algunos de los artículos de los 6, para que coloque allí, me han pedido que sea de Perú. Y acá tengo los de Perú, por ejemplo, ¿no? Interesantes, voy a ir cogiendo algunos, un par, a lo mejor para leer algo de Perú, ¿no? Ya, voy revisando. Para eso es una base de datos. Yo quiero, no, esta base de datos la voy a eliminar, me voy a ir voy a entrar ahora a Propos, que es también otra base de datos, que es interesante. Polias ID, de todas las bases que ustedes quieran, ¿no? Y acá, miren, ¿están viendo la verde, Propos? ¿Aló? Sí, doctora, se ve. Gracias. Entonces, igualito acá, lo que me dicen es, yo puedo hacer empezando por aquí, textos completos, evaluado por expertos, aquí hago mis lineamientos, y acá voy a ver mis consejos de búsqueda, ¿no? Y en mis consejos de búsqueda, lo que me dicen es que entre un código, que entre por palabras en inglés o palabras en español, restrinja la búsqueda, entonces yo voy a poner aquí, corrupción. ¿Cuál era la otra palabra? Corrupción pública, ¿no? Corrupción pública. Ahora, ¿qué más era? ¿Solamente era corrupción pública? ¿Alguien me está siguiendo? Sí, Miss, estamos. Ya. ¿Cuál era la palabra de corrupción pública? ¿Se acuerdan? ¿Solamente era corrupción pública o buscamos con otro dato más? Funcionarios. ¿El Perú? Sí, funcionarios. Perú creo que pusimos, ¿no? Perú. Ya. Como esta base de datos es en inglés, puede ser Perú, ¿no? Corrupción pública, Perú. Bueno, aquí, en realidad, vamos a quitar con esto. Vamos a entrar en español, ¿no? Y vamos a encontrar igualito. Nos va a dar 7.000, la otra nos dio como 8.900. Y acá también voy a hacer lo mismo, los últimos 12 meses, a lo mejor. Y también voy a ver textos que sean, bueno, ya les puse por pares, por eso que me aparecen pocos, me aparecen 20, por ejemplo, en esta base de datos. Entonces ustedes van a encontrar información que sea interesante, con texto completo, que pueda ser, de repente acá, miren, revisión sistemática de los métodos de identificación y detección de la contratación pública, donde van a ver ustedes actos de corrupción aquí, percepciones sociales sobre la corrupción, lo van a comparar a lo mejor con Brasil, pero si a lo mejor busco al final con inglés también puede ser que me salga, ¿no? Public corruption. Puede ser. Entonces voy a ver mi base de datos en inglés, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí, como ya están los pares, me va a salir 20, bien igualito, me va a salir 20. Acá hay uno. El impacto, miren, las políticas que usan. Esta podría ser un texto interesante. Si quieren, hablo mi texto, ¿no? Y si ustedes quieren, por ejemplo, pueden traducir al español, aquí nomás, dentro del sistema, que ustedes, por ejemplo, aquí flojera y revisando, mejor voy a cambiar. Voy a traducir al español. Y aquí me traduce, ¿ves? Ya está traducido, ¿ves? Y voy revisando el enfoque de investigación comunal empíricamente el vínculo del entorno institucional, acá está, ¿no? Con la corrupción. Acá está lo que decía su compañero, ¿no? Que dice el Banco Mundial, hay formas, hay políticas, ¿no? Hay brechas, pero no puedo cambiar. ¿Se dan cuenta? Listo. Acabó la clase. Hecho la salvedad, ya ustedes mismos ya van a hacer aquí, el texto está facilito, les auguro un buen trabajo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Doctora, a mí me Doctora, gustaría yo hacer tengo una duda. dos cuestiones. La primera es que he estado revisando los documentos y la lectura 4 de las lecturas complementarias tiene algún problema con los gráficos. No sé si podemos descargar alternativamente de otro sitio, uno. Y dos, ¿existe algún formato esquemático, un esquema para tesis que sea riguroso para la universidad? Lo digo porque, por ejemplo, en la universidad que yo egresé tenían un documento
más o menos estandarizado. Solo eso, doctora, gracias. ¿Cómo qué? Más o menos, ¿cuál es el modelo? Por ejemplo, en la tesis de licenciatura nos decían, ¿no? Tiene que ser hipotético, deductivo, y de eso no se pueden salir. Más o menos alguna indicación como esa. No, no, no. Lo que pasa es que el método hipotético deductivo es un método y generalmente los tienen las investigaciones. Es un proceso en el método deductivo. Te voy a mostrar un poquito esta parte del método hipotético deductivo para que lo veas. Creo que acá lo tengo. Mi inquietud iba si a nosotros en la maestría nos van a limitar al uso de un solo método o podemos No. tener alguna libertad adicional. Es libre, es totalmente libre, ¿ya? Pero cuando tú hablas del método hipotético deductivo, por ejemplo, estás hablando de una forma de hacer investigación y es deductiva, por ejemplo, no tiene nada que ver con los diseños. Acá tú puedes aplicar el método inductivo, puedes aplicar el método deductivo, cualquier método que tú quieras hacer en el uso de una investigación científica. La investigación deductiva implica que yo, cuando tengo un problema, deduzco cómo se ha generado, por ejemplo, para los corruptores, cómo es que se va generando esta red de corruptores, de qué manera. Eso es un método deductivo. Entonces, vino lo macro y paso a lo micro, a la identificación. Eso es el proceso del método deductivo. En el caso de nosotros, cuando hablas ya de diseño de la investigación, o sea, ¿diseño en qué sentido? Por ejemplo, ¿qué no permitimos en la universidad? Estudios de correlación, si es a lo que te refieres, ¿no? ¿Qué significa un estudio de correlación? Por ejemplo, yo quiero correlacionar ya variables que ya me tengan hasta enferma. Yo lo he estudiado desde el año 2002, que vengo viendo el tema de investigación, bueno, investigación del año casi, pero en los casos de investigación netamente de universidad, por ejemplo, variables como clima organizacional, como, a ver, ¿cuáles son? Quiero evaluar el clima, quiero evaluar, a ver, sistemas de control, no sé qué quieren ver los sistemas de control, pero bueno, en fin. Ya. Después, ¿cuál es la influencia? A ver, no sé, ¿qué me acaban de pasar hasta qué pereza me da, ¿no? Ya. Esto, yo quiero evaluar el clima organizacional, quiero ver cómo influye en el trabajo del funcionario. Perdón, ni siquiera influye. ¿Cuál es la correlación? ¿Cuál es la correlación o la relación entre A y B? O sea, eso es. Entonces, ¿qué pasa? Estos estudios, ¿a qué te conducen? Te conducen a generar una hipótesis. Eso es lo único que vas a producir con tu tesis. Una hipótesis. ¿Y de qué me sirve mi hipótesis? O sea, ¿de qué me sirve saber que a mayor clima organizacional, mayor es tu producción? O sea, eso, no, es absurdo hacer una tesis de eso. Es como si tú me dijeras, a mayor amor en mi casa, mayor felicidad. Bueno, no sé si a mayor amor hay una cosa inversa, ¿no? Es absurdo. No entiendo por qué se hacen esas investigaciones. En el caso de las establecimientos se prohíben esas investigaciones. No hay correlación, ni hay relación. Entonces, usted tiene que hacer un estudio explicativo. O un estudio de lo que hemos visto ahorita, que no existe. ¿Usted ha visto una tesis que tenga conductas concurrentes? No hay. ¿Usted ha visto una tesis que diga perfil del corruptor? No existe. ¿Usted ha visto características y valores? Tampoco hay. Ni una tesis hay eso. Búsquela. No existe. No existe porque ahorita acabamos de verla con ustedes. Entonces, lo que estamos viendo es eso, pensar que tema de investigación que no existe, aunque sea descriptivo, que es una tesis muy sencilla, pero es poderosa. Porque imagínense que yo tenga un perfil de un corrupto. O sea, a mí me encantaría, porque al final, mira, de aquí ya está demostrado que hay un perfil. Este pata tiene un perfil de perfil. ¿Qué lo vas a conectar? Mira su historial. Coincide, ¿no? Entonces, sería más bien una herramienta en la administración pública, en lo que se convertiría tu tesis, ¿no? Entonces,
A eso, si te refieres a eso, ¿a qué investigaciones hacemos nosotros? No correlación, porque al final no te llevan a una descripción, que es un censo, te lleva a decirte cuántos van a votar por tal o quién va a ganar, supuestamente, ¿no? ¿Por qué? Porque las muestras determinan lo que dice una población. Por eso es que existen todas estas empresas que hacen cálculos de muestreo, porque finalmente es eso, es cierto eso, ¿no? Entonces, por eso tomamos muestras para determinar qué puede hacerse en una población. Entonces, dicho esto, hay que hacer investigaciones que sean, si es una correlación, sería excelente. Si yo quiero medir, por ejemplo, qué produce la nueva variante, yo te aceptaría si me haces la nueva variante de la pandemia, del COVID-19, por ejemplo, en el síndrome metabólico del paciente peruano, típico peruano. Si tú me haces esa correlación, te la acepto todo. Entonces, si tienes acceso, obviamente, ¿no? Entonces, eso es un estudio que no existe, porque no sabemos qué hipótesis va a determinar. O sea, ¿por qué un agente como el virus ingresa a un sistema humano y se comporta de una manera diferente? Por eso tenemos 50 variedades de virus, casi 7 variedades de virus. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no es igual a la resolución de un cuerpo indio, no es igual a la resolución digamos, de la variante inglesa, o sea, tu cuerpo no es lo mismo que un inglés, ni en la alimentación, ni en el clima, ni en el aire, nada. Entonces, ¿y por qué ingresa así a un cuerpo que tiene condiciones como los síndromes metabólicos, como la diabetes, la obesidad y todas las comorbilidades? Entonces, algo en tu cuerpo recepciona esos neurotransmisores que hacen que se inserte, que se pegue y finalmente va a tu pulmón. Entonces, salvo esos estudios, que no hay, podría ser aceptado. Pero ya no me dan clima, esas cosas que no sirven para nada. Entonces, dígame una cosa que sirva, que sea útil ¿para quién? Para la administración pública, para la gestión pública, para el marco de la modernización, para ser un país más transparente, ¿no? Entonces, con menos corrupción. Investigación es una forma. Correcto. Investigaciones explicativas, ¿no? Descriptivas sencillas, pero poderosas, ¿no? Las que hemos hecho ahorita, lindas. Por ejemplo, las conductas concurrentes. ¿Quién ha hecho una conducta concurrente? Ay, corruptos, pues sí, yo les puedo dar un par de conductas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ya. Muy bien, terminamos. Listo, muy buenas las preguntas. Hay que tener en cuenta que son métodos, ¿no? Que cogemos y podemos tener otros métodos más. Muy bien, cualquier cosa, ya saben, me escriban a Clementina si tienen alguna pregunta. Espero que la clase haya sido tan práctica que les permita a ustedes hacer su tarea con mayor facilidad, sin mucho estrés, pero haciendo un ejercicio, entrar a Trilce, buscar información que es tan bonita, leer un tema de todo. Muy bien. Buenas noches con todos. Me pasé. Miss, por favor, solamente un minutito, por favor, quiero preguntarle algo. La educación virtual o la educación remota, Miss, ¿podría estar considerado dentro del tema del lineamiento de modernización del Estado? Como gestión pública probablemente, pero tendrías que alinearlo a la gestión pública. O sea, ¿cómo es la gestión de las UGELs, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se está gestionando la UGEL o cómo gestiona la educación virtual en una UGEL y cómo impacta esto, ¿no? En la administración pública, por ejemplo. En una de las políticas, en un programa, en un plan, ¿no? O sea, eso. Sí, es un tema interesante, el tema educativo, sobre todo que ahora hay bastante información. Muy bien. Ya, Miss, gracias. Cuídense, nos vemos, que les vaya bonito. Gracias a los que han participado y al final me piden su punto.